son testigos de lo que Dios hace, de las grandezas, de las proezas, de la misericordia, del amor, de su omnipotencia, de todo lo que es Dios. Sus testigos son el pueblo de Israel. Viene el Señor Jesús en el Evangelio según Juan y él se está presentando a los judíos, después a los gentiles, después a todo el mundo y se necesita testimonios. Y como el tema que estamos viendo es el Evangelio según Juan, y como vimos en el capítulo 20, versículos 30 al 31, que tienen como propósito principal desarrollar una fe tan grande que conduzca a las personas a alcanzar la vida eterna. Y como estamos hablando de que lo primordial es la fe, aunque muchos insisten que basta con meterse al agua, yo espero que de aquí a 2 años no pensemos de la misma manera. Entonces, el concepto de fe tiene mucho que ver con los testimonios, tiene mucho que ver con el conocer al Señor Jesús, en conocer a quienes nos hablaron del Señor Jesús, tiene que ver con encontrar evidencia para poder desarrollar la fe. Porque no sé cuántos de ustedes se van a sorprender por lo que digo, pero yo no quiero contradecir la Biblia. Porque todos repetimos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En su contexto, eso tiene mucho sentido. Tal vez hay niveles de fe, pero si nos ponemos a usar el sentido común, si nos ponemos a no a ser críticos, sino a ser más sensatos, ¿cómo tiene usted fe? ¿Cómo es que usted logró alcanzar un poquito, media o mucha fe? ¿No fue por el conocimiento que recibió de otro? ¿Cómo es que desarrollamos la fe en el Señor Jesús? ¿No es por lo que escribieron esos señores en el Nuevo Testamento? Entonces, si alguien les dice a ustedes que fe es el conocimiento recibido de otro, está en lo correcto. Se acepta por personas que tienen conocimiento y sinceridad, personas que saben lo que dicen y que dicen lo que saben. Y un ejemplo sencillo es, ¿cómo sabe usted que su papá es su papá? Es por fe. Es un conocimiento recibido de otras personas que tienen a criterio suyo credibilidad. O sea, que son dignos de confianza, que son personas sinceras. Si alguien me dice, yo tengo fe en que mi papá es mi papá porque Dios me ha dado esa fe, eso sería un absurdo y por eso a veces muchos no nos respetan porque salimos con conceptos que nada tienen que ver. Entonces, la fe, entre otros significados, porque tiene varios significados, podríamos decir que es el conocimiento recibido de otro. Tenían que Juan el Bautista presentar al Señor Jesús. Esta es la parte del encabezado que les decía en el video. Testimonio de Juan el Bautista. Testimonio del evangelista que está escribiendo de esos 21 capítulos. Testimonio de esos discípulos que comenzó a llamar desde los primeros capítulos. Eso tiene mucho que ver con la fe. Una persona del siglo XXI no estaba allí en ese lugar, no estaba en esas ciudades, no estaba en esas montañas donde lanzó sus discursos, no estaba cuando se multiplicaron los panes, pero tenemos la responsabilidad de investigar. Y para desarrollar una fe que sea suficiente, eso es lo que nos ha fallado a la mayoría de habitantes de este planeta. Dice, un día me dijo una amiga, solo cree, me dice. Y no le entendí. Y yo era joven, pero todavía recuerdo como que fuera ayer. Sí, pero ¿qué? No, pues la Biblia dice, solo tienes que creer. Sí, pero creer qué, pues creer en el Señor. No dice el Señor. Es como muchos de nosotros. Ella me dijo, cree en Jesús. O sea, lo llaman por su nombre, como si no fuera Señor, ¿verdad? Cree en Jesús.
Sí, pero la pregunta primera sería, ¿por qué? ¿O qué cosas creer del Señor? No de Jesús, del Señor Jesús. ¿Qué cosas creer? ¿Y por qué? ¿Cuál es mi fuente? En mi caso particular, yo promuevo mucho que para tener fe hay que conocer la Escritura, porque ¿en qué vamos a tener fe? ¿Verdad? Por ejemplo, cuando decimos el carácter de Dios, ¿cómo conocemos el carácter de Dios? Solamente estudiando, analizando, escudriñando, ¿verdad? Podemos, eh, porque tener fe en el Señor Jesús, bueno, pero si no sabes qué fue lo que hizo, entonces tu fe es como vana, ¿verdad? Yo pienso que hay que saber qué hizo con detalle para poder tener esa fe, creer en cada uno de esos detalles que leímos o que nos fueron transmitidos. Ya. Gracias, hermano. Fíjense que esto de la fe tiene mucho, mucho que ver esos libros que se conocen como fuentes primarias. Hay varios escritores contemporáneos del Señor Jesús. Hay varios escritores, varios libros de esa época. Y no solamente del Señor Jesús, días posteriores, la época de los apóstoles, la época de los llamados padres de la iglesia. No creo que sea una ofensa, se le llama padres de la iglesia porque eran los personajes más cercanos a los apóstoles y resultaron quedando como líderes y tienen mucha, mucha reputación. Eh, ¿Recuerdan lo que les mencionaba el hermano Selvin acerca de la arqueología, lo vital que fue y lo interesante y lo importante que fue y que gracias a ella se encontraron manuscritos más antiguos de los que ya trabajaba la Reina Valera del 60 y por eso la Reina Valera del 60, no la del 2015? Bueno, eso, eso lo verán con él, pero les hago mención de lo que él ya les ha dicho porque eso aumenta mi fe, eso aumenta mi fe. Y en alguna manera, bueno, aunque él insistió que son copias de copias de copias de los manuscritos, y es cierto, eso aumenta mi fe, porque cómo puede preservarse por semejante cantidad de años que la sal del Mar Muerto los preservó, que lo que sea, aunque me digan que fue un freezer y un congelador durante 2000 años activo ininterrumpidamente congelado, igual es algo espectacular. Toda la información. Y también les mencionó él y tiene que ver con lo que acabo de hablar, por eso estoy citando al hermano. Dice, de otro escritor, de un filósofo, hay unos poquitos manuscritos y nadie lo mete a discusión, nadie lo duda. Y de nuestro testamento, que hay 5000 copias aproximadamente, 5000 copias y quieren burlarse del que dice ser cristiano o seguidor del Señor Jesús. Todos esos libros colaboran para que usted aumente su fe. Y no estoy diciendo que añádanle a la Biblia. Lo que estoy diciendo es, mientras más veracidad hay de esos señores, de esos personajes, porque el concepto de fe, uno de los primeros conceptos de fe es conocimiento recibido de otro digno de confianza, que se entiende son sinceros. Hay un libro también, se hizo muy famoso hace unos años, que era sobre evidencia que exige un veredicto, creo que es el título. Evidencia que exige un veredicto. Y se pone usted a analizar el testimonio de estos señores que están aquí en el Evangelio según Juan, que no los podemos pasar por alto. Los pasé por alto en el video, pero ahora estoy tratando de enmendar esa, no sé cómo se me perdieron ahí en el trabajito que hice. Entonces, solo por fe humana puedo conocer la historia. El cristianismo se basa en hechos históricos. El cristianismo
tiene su fundamento en hechos históricos. Claro, en el Señor Jesús, pero ¿cómo sabe del Señor Jesús si usted no lo vio? En esos hechos históricos, en todo eso que usted se pone a leer en el Evangelio según Juan. Necesito pruebas de que existió el Señor Jesús, de las cosas que hizo el Señor Jesús, de lo que enseñó el Señor Jesús. Aquí hay un grupo religioso, los católicos, que con ese manto sagrado o santo sudario, no sé cuántos nombres tiene, el manto sagrado. Hay un señor que es un físico, que es una eminencia, tiene muchos títulos, doctorado, licenciatura. Dice que ha dedicado 40 años de su vida a lo del manto sagrado. Si existe o no existe, no me preocupa mucho, porque usted y yo vamos a dedicar mucho tiempo. A alguien le parece que 2 años es mucho tiempo. Debería ser toda la vida de ustedes investigando, corroborando las verdades bíblicas. Fíjense que, bueno, yo tenemos, pues ahí le podemos proveer. Si alguno de ustedes dice, mire, a mí me gustaría, hermano, conseguir una de esas fuentes primarias. La guerra de los judíos, por ejemplo. ¿De qué hablan? ¿Tiene algo que ver el cristianismo ahí? O, o los libros de Josefo, la serie de libros, 5, 4, 3, ¿cuántos quiere leer? Están en digital, son gratis, pero no nos dedicamos a leer esas cosas porque decimos, yo ya tengo fe, pero ¿qué tipo de fe? Una fe suficiente para inventar excusas y ausentarse de las clases, sea en la iglesia, en el culto dominical. Esa es la gran, enorme capacidad de fe, de justificar, ah, no tengo tiempo de leer la Biblia, mucho estudio, mucho trabajo. ¿Qué tipo de fe? Entonces, necesito evidencias, necesitamos evidencias. Y es lo que en todo el Evangelio, según Juan, está haciendo el que lo escribió. El evangelista está trabajando en eso. Es lo que él predicaba a cualquier lugar donde iba. Es lo que se predicaba en las iglesias de esa época. No tenían una Biblia para agarrar un versículo y pasar 2 horas con un versículo. No, eran discursos así, como el libro entero, los 21 capítulos. Tal vez no a todos les exponía o les recitaba esos 21 capítulos, pero esa era la predicación, como lo he dicho en algunos de los videos que hemos grabado. Esta es la la primera predicación de la iglesia. A ver, si yo no tengo pruebas de la existencia del Señor Jesús, mi cristianismo sería irracional. Y si Dios nos hizo racionales, entonces estaríamos mal con Él. Entonces, ¿en qué tenés fe? No sabes nada de Biblia, no sabes nada de historia, no sabes quiénes hablaron del Señor Jesús. ¿En qué tenés fe? ¿O qué es la fe? Preguntaría el Señor. Ojalá que mi amiga no vea este video si alguna vez me encuentra ahí en internet. Pero ella me decía, ¿solo crees? ¿Solo crees? Bueno, sí, voy a creer, pero voy a creer en lo que yo estoy ah, viendo, escuchando. ¿Cómo le creo yo a mi mamá que ella es mi mamá? Se ganó mi respeto, se ganó mi credibilidad, o porque tengo el mismo carácter de ella tal vez, o porque soy muy tosco como ella. Ella sí puede ver estos videos. O soy muy tosco como ella, entonces esa es una de las evidencias que encuentro. A eso le agregamos, me lo dijo también mi abuela, mis tías. Hay una foto de cuando me estaba chineando. El mismo cabezón que ven aquí ahorita era como que no ha cambiado. Recuerdos que tengo, una Navidad que yo estaba acostado, miren qué clase de memoria la mía. Solo en algunas cositas todos tenemos algunos recuerditos. Yo estaba acostado y creo que era 31 de diciembre. Usted sabe que antes eso de faltan 5 para las 12, o yo creo que todavía es el himno universal en América Latina, ¿verdad? Faltan 5 para las 12. Yo sentí un abrazo de mi mamá
pero yo estaba pequeñito. Miren, ese es un recuerdo vago y todo, y la estaba viendo. Entonces, ¿tengo evidencia o no tengo evidencia que ella es mi mamá? Alguien me dice, ay, en la partida de nacimiento. A esa no le creo tanto, fíjese, a esa no le creo tanto. Porque ¿qué tal si me cambiaron en un hospital? Entonces, igual, si no investigamos, o aún sin investigar, si no encontramos elementos dignos de mi credibilidad, no sería fe, sería otra cosa. Necesitamos, a ver, hay unos teólogos modernos. Uno de ellos dice que la multiplicación que el milagro, en Juan capítulo 6, que el milagro no fue la multiplicación de panes, sino la capacidad del Señor Jesús para convencer a unos que andaban allí al tipo picnic, o no sé si comerciantes de pescado o vendedores al por mayor, y que logró convencerlos para que abasteciera a todas las personas que estaban en el lugar. Otros que se dicen teólogos modernos, como que quieren materializar todos los eventos que son milagrosos. Y se dicen teólogos, se dicen incluso catedráticos en universidades cristianas y le dicen a usted, y muy cristiano, y muy sólida su fe, que el Señor Jesús caminó por un lugar donde los otros pescadores todavía no habían descubierto que habían piedras sólidas por donde él iba caminando. A centímetros bajo el agua habían unas piedras. Eso es tratando de explicar como aquellos que dicen, no es que Dios, perdón, no es que el rico no se pueda salvar. Con, con aquel caso también de esto mismo de los ricos, sino que en Jerusalén había una puertecita angosta, estrecha, porque había las grandes puertas de Jerusalén, pero había una estrecha que se conocía como aguja. No sé si ustedes han escuchado sermones, pero eso les encantó a muchos predicadores en cierta época. Entonces, un caballo, si se agachaba y si lo empujaban, era posible que pasara. Y a propósito de fuentes primarias, sería interesante investigar quién fue el primero que mencionó que había una puertecita pequeña, estrecha, a la entrada de Jerusalén, denominada aguja. Porque el Señor Jesús dijo, es más fácil que pase el camello a que un rico, bueno, como nadie lo ha dicho, suena interesante que yo lo diga. Había una puertecita estrecha. Entonces sí es posible. Cuando caemos en esas cositas y no entendemos lo que es fe, nos olvidamos que el Señor Jesús dijo, para los hombres, esto es imposible. Y no es imposible si hay una puerta. ¿Entiende? Que el mismo texto está contradiciendo. Ahora, y ahí está el desafío para cualquier persona en este mundo. Revisen todos esos miles de libros que están desde antes del Señor Jesús, desde la época de Heródoto, que es el padre de la historiosidad o el padre de la historia, el historiador más eminente de esa época, unos 400 años antes del Señor Jesús. Desde Heródoto pasen por Eusebio, por Julio el Africano, por los emperadores romanos que les gustaba escribir como Augusto César. Revisen todos esos libros y busquen evidencia de esa puerta. Porque la única evidencia es de alguien de hace poco tiempo, tal vez el año 1500, se le ocurrió decir que existía esa puerta. Entonces, un predicador, un maestro, se siente tentado a repetir lo que otro dijo porque suena bonito. Y cuando está diciendo algo bonito, es porque está confiando demasiado en aquel que lo dijo, en aquel de quien se lo escuchó. Entonces, en ese caso, eso no es una buena fe. No es una confianza ciega, sino un conocimiento que recibo de otro, pero que ya tiene ganada la reputación de ser sincero, de no estar inventándole cosas. ¿Me entiende? ¿Por dónde va la idea de lo que es fe? Entonces, no está el evangelista de este libro que estamos analizando, no está él
escogiendo personas al azar o diciendo cualquier cosa. Él está citando, y uno de los que cita es, y en primer lugar cita a Juan el Bautista, que gozaba del respeto de todos a su alrededor, que se lo había ganado por el sacrificio que hacía, porque estaba cumpliendo la misión correctamente como el Señor se lo había encomendado, y es uno de los dignos de confianza. Y aquellos primeros discípulos también, y que los menciona cómo los encontró el Señor Jesús. Y al mismo Señor Jesús anunciando un mensaje que era diferente al que conocían aquellos, pero ratificado con las señales. Y esas señales que anduvo haciendo, esos milagros que anduvo haciendo el Señor, no eran así como, a ver, que se levante este árbol en el aire, vean lo que hago. No, todos tenían su mensaje, todos eran parte, y cuando el apóstol Juan los pone en ese orden, nosotros como estamos acostumbrados al orden cronológico, creemos que la primera parte de la historia es esta y que continúa exactamente esto. No, no siempre. Ahí en el bosquejo aparece la primera semana del ministerio del Señor Jesús, pero no todo es consecutivo de lo anterior, sino que según el propósito del que está escribiendo, es que escogió y en ese orden ha establecido para dejar el mensaje que nos quiere dar y que todavía seguimos investigando. Hermana María. Buenas noches. Buenas noches, mi hermana. Eh, Como para hacer una consulta, conozco las dos historias, pero también se decía que el camello era un hilo, que por eso como un mecate, que era imposible que pasara por eso por el ojo de una aguja. También he escuchado lo de la puerta pequeña, que era como un hotel, que quedaba esa puerta pequeña abierta por aquello, ¿verdad? Que era que donde podían entrar a los que llegaban tarde. Entonces queda así como complicadillo, ¿verdad? Las dos historias. No, a mí no me complica, gracias hermana. No sabía esa de la cuerda, una cuerda llamada camello. Imagínense usted a dónde llega la imaginación del que quiere quedar bien con los ricos. Yo no necesito quedar bien con ningún rico, porque el que da la salvación es Dios. O sea, no es por su propio esfuerzo. O sea, es imposible para el rico. En cierta forma, hasta para mí también es imposible. Solamente el poder de Dios puede darnos la salvación. Pero él está diciendo qué difícil es para el rico. Humanamente es imposible. Y si es imposible, porque voy a estar yo buscando la explicación a la cuerda, a la puerta, inventando, perdón, inventando. Si en algún libro, es lo bonito de andar leyendo esos libros. No tenemos suficientes años de vida para encontrar todo ese material. Así que no es una pérdida de tiempo. Se siente bonito conocer libros como ese. Así que cuando ustedes quieran algunos de esos, podemos enviarles en digital. Hay miles, tenemos miles y miles de libros ahí en digital. Hay unas bibliotecas enteras de buenos libros de teología, de arqueología, perdón, de fuentes primarias, para los que ustedes soliciten. Entonces, eso es lo que está haciendo Juan, el testimonio que está presentando en los primeros capítulos. Y ahí se enfocó. Eso es lo que se nota en él. Ahora, con la otra parte, ya que mencioné en el video el asunto de soteriología, es decir, lo relacionado con la salvación, el Señor Jesús, busquen el capítulo 6 de Juan, por favor. Vamos a hablar algo. Ahí vamos a meter soteriología y escatología y cristología, las tres cosas en el capítulo 6. Versículo 35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Dos cosas. Y ustedes van a notar la cantidad de veces que insiste en esto. Él es el pan de vida, salvación, soteriología, ¿verdad? En un solo discurso, vamos a notar, pan de vida. Yo soy el pan de vida. Él es
la salvación. Y ojalá fuera vida de unos cuantos años, es de vida eterna. Él es la fuente de la vida. Dice, nunca tendrá sed. Escatología. El versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Come su carne y bebe su sangre. Bebe su sangre. Ok. Él es fuente de vida. Comparte vida. Y esa permanencia, a ver, aquí estamos hablando en todo el capítulo 6 de comunión con el Señor, de comunión con Dios. De eso es que está. Y el Señor está repitiendo ese tema en estos diferentes versículos que vamos a seguir leyendo. Y el punto es, soy fuente de vida, soy la salvación. Y lo dice de esta manera. Vamos al versículo 48. Va a repetir, ¿por qué va a repetir? Versículo 48. 6:48. Sí, Ok. Yo soy el pan de vida. gracias. Otra vez, ¿y por qué? Estamos en el mismo discurso todavía. ¿Por qué está repitiendo eso? Ah, les cuento. Hay quienes niegan que aquí se refiere a la cena del Señor. Porque aquí él está diciendo una y otra vez, el que come mi carne y bebe mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre. Yo soy el pan de vida en el 35. Yo soy el pan de vida en el 48. En el 33, da la vida al mundo. Lo vamos a leer un poquito más rápido. El versículo 51, para vida del mundo. Versículo 40, el que coma mi carne y beba mi sangre podrá tener vida eterna. El 47, vida eterna, tiene vida eterna. El 54, tiene vida eterna. El Tiene vida eterna. 57, vivirá por mí. 51, vivirá para siempre. 58, vivirá para siempre. 50, no muere, o sea, no morirá. 39, lo resucita el último día. El 40, lo resucitaré el último día. El 44, lo resucitaré el último día. El 54, lo resucitaré el último día. ¿Qué tienen en común todos esos versículos y esas repeticiones? La resurrección. La fe. ¿Qué La idea fe. les da esas repeticiones y esas frases refiriéndose a sí mismo y a la actividad de comer el pan y beber su sangre, de comer su cuerpo y beber su sangre? Bueno, lo que se puede decir es que tanto énfasis y en un capítulo trascendental como ese, pues parece que tiene que ver con el propósito de que no solamente vino a dar un mensaje nuevo, sino que Él es la salvación. Él es la salvación. Y es el tema en el Evangelio según Juan. Por eso les decía en el video que hablar del bautismo, por ejemplo, en el caso de Nicodemo, ahí tenemos en el capítulo 3, que le está hablando del bautismo a Nicodemo, de que tiene que nacer de nuevo, del agua y del espíritu, bautismo. Y aquí la comunión, la cena del Señor. Entonces es es una nueva economía, como lo dice, me gusta la frase, nueva economía. No es que yo sea economista, pero me le da un sentido bastante amplio y concreto a lo que habla, a lo que se refiere el Evangelio según Juan. Por eso ustedes me han escuchado muy crítico, porque la fe creemos que es algo así, y lo cantamos, y está bien que lo cantemos. Señor, aumentanos la fe, Señor, aumentanos la fe, tú lo puedes hacer. Ok, el Señor nos da una semillita de fe, ya la traen todos los seres humanos. Cuando nacemos, nacemos con esa semillita de fe. El punto es, ¿dónde tenemos los méritos nosotros? Porque tenemos cierto mérito. ¿Qué hacemos con esa semillita de fe? ¿Nos importa poco o investigamos para desarrollar la fe? ¿Nos importa poco o leemos?
Entonces, la semillita de fe todo el mundo la trae. Todo el mundo tiene esa cosita de la existencia de Dios. Y los científicos nos empujan a buscar una explicación a tanta maravilla que hay en el universo, en el cuerpo humano, en la naturaleza, en los animalitos, la precisión de todo, los 200 requisitos para que haya vida en el planeta Tierra no lo tienen los demás planetas. Los requisitos que se necesitan los cumple solamente aquí el planeta Tierra. La densidad de agua, la distancia con el Sol, la distancia con la Luna, es evidencia en la naturaleza, como dice Romanos, creo que en el próximo, dentro de 2 periodos, vemos Romanos también, es evidencia en la naturaleza, evidencia en la historia, evidencia en el Antiguo Testamento, evidencia en el Nuevo Testamento, evidencia en nuestras experiencias, y esa semillita de fe ya es algo que viene, pero no es que toda viene de él. Entonces, está bien, está bonito el canto, Señor, aumentanos la fe, pero no es con el canto que la va a aumentar el Señor. Está bien para estimularnos unos a otros a buscar esa fe, cómo se puede desarrollar. ¿Sí? Hermano Carlos González. Hermanito, para agregar a lo que está comentando, en una ocasión en que el Señor mencionaba una frase que decía, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Yo creo que él estaba, esa frase nos da como a entender de que es responsabilidad de nosotros el aumentar nuestra fe, el desarrollar nuestra fe, conociendo más de su palabra, para añadir a lo que va a comentar. Bueno, tenemos la responsabilidad de fundamentar nuestra fe y no solamente decir, a ver, es que hemos confundido. Ni es solamente conocer que Dios existe o saber que existió el Señor Jesús, ni es algo que yo debo sentir así, de pronto. Estaba en un culto, estaba en un grupo de alabanza, de adoración, y de pronto yo sentí un escalofrío y ya comenzó la fe. Y ya floreció en mí y es algo, eso no es fe. Fe no es así inventada, no es algo que se siente dentro. Usted puede sentir alegría, el gozo, cuando va desarrollando su fe por las investigaciones que hace, por las lecturas, por los estudios que realiza. Y no estoy diciendo que otros libros nos ayuden a como lo hace el Evangelio. No, esos libros tienen que ver con la fe, pero el beneficio principal viene de parte de las escrituras. Así que cuidado, di a entender eso. Creo que sí, a lo mejor pude haberlo dado a entender, pero no están a la par, es decir, no están al mismo nivel. El libro de Juan es algo muy especial y tiene ese propósito principal. Y le abarca completo el bautismo, la soteriología, la cristología, la escatología, la comunión, la permanencia en el Señor Jesús, el resucitar con el Señor Jesús. Y, y en los evangelios eso miramos. Un día me puse que esto creo que fue en una prédica, estábamos viendo cuando el Señor Jesús sudaba de una manera especial, según los evangelistas. El Señor Jesús estaba angustiado y decía, y dicen los evangelistas, y lo voy a repetir, cosas que casi no se notan. Dice, mi alma está triste hasta la muerte. Usted, ¿quién de ustedes ha sentido que su alma está a punto de morir? Su alma, no su cuerpo. ¿Quién de ustedes ha tenido ese sentimiento? ¿Lo han visto ahí en Lucas ese texto? Revísenlo un día de esto. Dijo el Señor Jesús, mi alma está triste hasta la muerte. Es decir, siente que su alma va a morir, siente que su alma está muriendo. Muchos dicen, equivocadamente, según yo, que él le tenía miedo a la cruz, que él le tenía miedo al madero y a los clavos.
Y yo estoy seguro que no. Y en esos mismos evangelios, en las narraciones que ellos hacen, ponen también otros detalles. Bajaba un ángel a consolarlo, no había consuelo. Bajaba, no había consuelo para el Señor Jesús. Llegó al extremo de decir, Padre, si quieres, cambiemos el plan. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que... ¿Cómo estaba el Señor Jesús? Y alguien dice, eh, miedo, miedo a un hombre como él. O sea, miedo al madero y a los clavos. Estoy seguro que no. Usted no sé qué criterio tiene, pero yo para eso hago mi trabajo también. No de andar repitiendo lo que otro ya habló, pero miedo a los clavos y al madero, no. Cada año hay un montón de gente que se crucifica. ¿Sabían ustedes, verdad? Más allá en el área oriental, ahí aparecen y ya tienen el agujero hecho en las manos, en los pies, porque quieren pues conmemorar y quieren agradar a Dios haciendo esa representación del sacrificio del Señor Jesús. Entonces ellos hacen ese acto, ese drama, y no es el peor castigo que se ha recibido, porque hay unos que les han arrancado uno por uno sus miembros. Entonces cuando yo veo en los evangelios narraciones como esa, me dan ganas de investigar. Así como ustedes me han visto que busco palabras y veo las repeticiones, porque todavía no terminé de decirle la cantidad de veces que el Señor dice lo mismo en un solo discurso. Y eso tiene que llamarle la atención a usted cuando lo lee en el Evangelio. Entonces, ¿a qué le tenía miedo el Señor? Porque sí estaba en pánico. Estaba en pánico. Nunca antes de eso, Dios, y nunca después de eso, Dios ha tenido tanto pánico. Y no era a la muerte, a la cruz, perdón, ni a los clavos, ni a la corona de espinas. Era un pánico de saber que iba a perder la comunión con su Padre. ¿Por cuánto tiempo? Pero eso fue lo que le dio pánico, lo que le dio miedo, lo que hizo sentir que su alma se moría antes de llegar ese momento, pero ya estaba cerca. Y él oraba y oraba por noches enteras y uno dice, pero ¿para qué oraba? Si él andaba todo tranquilo y tenía superpoderes. No tenía superpoderes, era el Espíritu Santo. Aprendemos en Juan, era el Espíritu Santo el que le permitía la capacidad de hacer señales. Era el Espíritu Santo. Entonces, ¿y para qué oraba? Bueno, habían cosas terribles que nosotros no la podemos entender. ¿Por qué? Porque lo que para él es comunión, para nosotros es otra cosa. A usted le dicen comunión. Ah, sí, me como el pedacito de pan y me trago la copita. Eso es comunión. Para el Señor Jesús, perder esa comunión. No sé por cuánto tiempo. ¿Por cuánto tiempo perdió la comunión el Señor Jesús? ¿Quién de ustedes lo sabe? Dice que estuvo 3 días, ¿verdad? Muerto físicamente. Es decir, su espíritu separado de su cuerpo. Aproximadamente 3 días. O solo un ratito, allá cuando estuvo en el paraíso. ¿Cuánto tiempo estuvo separado de su Padre y del Santo Espíritu? Poquito tiempo, aun si fueran 3 días, pero no lo podía soportar psicológicamente y espiritualmente. Él estaba como nunca estuvo antes y como nunca volverá a estar. Porque para él la comunión es algo tan especial que dudo mucho que para nosotros signifique lo mismo. Esas cosas están en el Evangelio. Esas cosas. Yo he notado que todo el mundo, o muchos lo que leen es 1 Corintios 11:23 y toda la vida. Y ese es el Santo Rosario de las iglesias. O sea, solamente lo que dijo Pablo, pero no, teniendo otros textos, está bien que lo diga, no me malinterprete, pero teniendo otros textos, como las mismas palabras del Señor Jesús, la ocasión en la que él estaba desesperado, lo que se dice en hebreo, pero claro, nosotros creemos que porque lo dice Pablo en 1 Corintios 11, entonces es que ya comemos un pedacito de pan y no nos damos cuenta del significado de comunión. El Evangelio, según Juan y también otros evangelios, nos explican muchos detalles que necesitamos revisar, profundizar
y, y seguir, ¿verdad? Empapándonos de ellos. Teníamos levantada la mano de Rebeca y María Páez. A ver, Rebeca. Bueno, ya me respondió, hermano, porque eso era lo que iba a preguntar, o sea, que qué pasaba, que qué será que pasaba con Jesús, será que él estaba deprimido o algo, pero pues no sabía realmente. Ahorita pues aprendí esto nuevo de la que iba a estar desprendido de la comunión con, con. Cuidado, mi hermana Rebeca, cuidado. Yo no diría que ya lo aprendió, lo escuchó de mí. Vaya hacia la Biblia a ver si es cierto todo lo que dije. Hay una serie de textos que no los he citado ahorita, los puedo citar después o se los puedo dar aparte porque yo creo que se trata de eso. ¿Cuándo fue que él gritó? ¿Cuando lo estaban golpeando? No. ¿Cuando le pusieron la corona de espinas? No. Cuando estaban allí ejerciendo presión, soldados, judíos, el emperador, no, el gobernador, no. ¿Cuándo fue que gritó desesperadamente? Cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A eso le tenía miedo el Señor. Pero igual, si alguien me demuestra que, o yo debería demostrar, ¿verdad? Todo lo que acabo de decir, pero aquí lo que ustedes reciben es una guía de estudio. Yo quiero que comprendan mejor el Evangelio según Juan. A veces parece que patino, pero resulta que cuando veo las respuestas que ustedes me ponen ahí en los cuestionarios, yo digo, ay, esto todavía no ha sido asimilado. Y yo voy despacio, porque aquí lo que damos en 10 horas es una guía. Ya quisiera yo darle versículo por versículo todo el Evangelio según Juan, como estamos haciendo en la Reforma. Ahí llevamos como año y medio y apenas vamos por el capítulo 7, por el capítulo, pero, pero bueno, yo lo disfruto, yo disfruto muchísimo, porque nunca tendré suficiente tiempo para hablar sobre ese Evangelio. Es más, yo ni quiero hablar de las epístolas, me quedo con eso. No es blasfemia, es una hipérbole que estoy usando. Hermana María. No, la pregunta del versículo de Lucas, por favor. El de que él estaba angustiado de manera extrema, que él estaba, Ajá, permítanme. voy. Miren, Mateo usa unas palabras y Lucas usa otras palabras. Ujú. Es Sí, porque bonito se dirigen a revisarlas. diferente pueblo. O lo presentan palabras En de la Dios y presentación. palabras humanas. Dígalo. Entonces Jesús les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ok. Pero no es solo el 38, ¿verdad? Usted sabe que puede leer los anteriores, los siguientes, pero, Ajá, el texto y contexto. pero yo cité eso de mi alma está triste porque me parece la más fuerte. Porque sí, como dijo Rebeca, sí, Rebeca, que estaba deprimido o alguien más, no recuerdo quién. Sí, es que era todo. Depresión, tristeza, angustia, desesperación, desconsuelo. Era de todo eso. Ahí están las frases que usaron Ma- ellos, En los Mateo escritores. 26:39, hermano, Léalo. dice, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ok. Lucas 22, 41 al 44. En Marcos 14:36 también, y Ok. en Lucas 22:42 dice. Bueno, lo que pasa es que yo solamente estaba enfatizando que si no descubrimos esos temas en los evangelios, nos parece que Pablo estaba inventando o agregando, o que Pedro, y son cosas que están incluidas ahí. Pablo lo que hizo fue repetir, Pedro lo que hizo fue recordar lo que había hablado el Señor. Pero toda esa novedad en los diferentes aspectos, ya se los mencioné, Sí, soteriológico, escatológico,
cristológico, lo novedoso, el nuevo pacto, la sangre de él, sustituyendo la de los animales, todo eso. Él, en su momento, según el orden que lleva el evangelista, el más aceptado es que lo escribió el apóstol Juan. Hay argumentos a favor de otro también, de un anciano que no fuera Juan. Cosas que no quise meter ni en la introducción porque íbamos a desaprovechar el tiempo. Entonces, quiero que sigan leyendo, por favor, porque vamos a hablar de la otra parte del bosquejo que está ahí, que ya les proveí, el de la Biblia de Jerusalén. Si no tienen más preguntas o comentarios, a alguien, yo creo que a Ronald, me suena que Ronald estaba levantando la mano hace rato. ¿No era Ronald? No. Ahí está el video, Ronald. Cuidado, me dice que no y después lo veo en el video levantando la mano. Bueno, ¿no tienen preguntas sobre el cuestionario, sobre el formulario que les dejé? ¿No? ¿Ahora sí entendieron bien las preguntas todos? Nadie me llamó. Ah, como no. Uno de ustedes me llamó. Los demás ya habían Está entendido. bonito. Listo. Buenas noches. Dios nos bendiga. Lean el Evangelio. Miren, es más, en la nueva versión internacional que está en Play Store, miren qué bonita. Se la voy a recomendar o les voy a poner el enlace. Miren, ahí tienen toda la Biblia en audio. Una voz profesional, agradable. Porque cansa la vista estar viendo en el celular la Biblia chiquita o en el papel la letra chiquita. La nueva versión internacional que les voy a poner ahí tiene toda la Biblia, el audio, ¿verdad? Pero no la busquen en YouTube esos audios. En YouTube todo el mundo graba, hasta Fernando anda grabando cosas ahí. Búsquenla de un profesional en esa versión que les voy a dar. Tiene otra sección, que es un proyecto que está haciendo esa organización, que es que hace un resumen del libro, pero muy breve, un video por cada libro de la Biblia. Al inicio de cada libro, ahí está el video. Y la otra parte, que es la que está arriba, la primera, que es el texto de toda la Biblia, ¿verdad? La nueva versión internacional, que es una de las más, yo supongo que Selvin se las va a recomendar en estas clases que vienen. Yo supongo que es una de las que les va a recomendar. Y es muy buena, tiene mucho prestigio. Entonces se las voy a poner, porque así, miren, ustedes van lampaseando ahí, hermana María o hermana Reina, despachando a todos los clientes que le llegan y está poniendo ahí y pone el parlante fuerte para que la gente que está esperando en la fila oigan incluso lo que usted, y no se les cansa la vista y no les aburre tanto, a muchos les aburre, es mejor el audio. O se ponen los audífonos ahí si van en el bus, si la fila está larga en el banco, no se lamenten, pónganse los audífonos y saquen su Biblia, su audio Biblia. Ya les pongo el enlace antes que se me olvide. Dios los bendiga. Bueno, Hermano, y lo sacó 2 veces la internet. Ojalá no nos hayamos perdido nada de lo que habló. Y se congeló varias veces. es que hablo muy rápido, soy más rápido que la navegación de Claro en este país. Bueno, buenas noches, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Que Bendiciones, descansen. hermano.